La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que en este espacio, desde hace ya casi 11 años, estamos tratando de darle ese panorama único de la televisión argentina que busca mostrar cómo trabajan los maquiavelitos, cómo hacen los asesores de comunicación de políticos, cómo trabajan con los medios para que usted un día cambie de opinión y ni siquiera se dé cuenta ni cómo ni quién le movió los hilos de la opinión pública. En esta hora de Maquiavelo vamos a tener una entrevista sumamente interesante con una, digámoslo así, gurú, que es un término de origen indio, de la meditación, de la respiración, pero que también de alguna forma es una gurú del periodismo. Una mujer que fue una de las periodistas de habla hispana más famosas del mundo del periodismo financiero y económico, que un día decidió, bueno, dedicarse al arte de la respiración y la meditación. ¿Y de qué habla? Sí, por supuesto, de meditación. ¿Y sabe de qué también? Vení. Del pésimo nivel que está teniendo el periodismo argentino en este momento. Esta cosa extraña, nueva que inventamos en América Latina, que se llama periodismo militante, y cómo se lo ve por un experto desde afuera. Pido que te quedes en esta hora de Maquiavelo porque yo me voy a sentar ahora con Darío Gallo, que es editor del .com de Clarín, que es el site más leído en internet, por lo menos para buscar noticias. Además es uno de los periodistas que mejor entienden cómo funciona la información en internet, porque vamos a preguntarle sobre esto de que la presidenta, por ejemplo, en su búsqueda de tirarse en contra del periodismo que simplemente no está de acuerdo con el gobierno, por ejemplo, se aprovecha la foto falsa de Chávez que publicó el diario El País de España para criticar a Clarín, que no tiene nada que ver con El País de España. Y vamos a preguntarle, pregunta que nos hacemos muchas veces en la hora de Maquiavelo, con esto de que la gente está cada vez más informada a través de internet. Ya hay como más de 20 millones de argentinos con cuentas de Facebook. Si no habrá llegado tarde la ley de medios, quédate. La hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted lo está viendo, Darío Gallo es el editor de .com de Clarín. Yo lo conozco de las épocas de la revista Noticias, y que también fue un poco el periodista que le dio mucho vuelo a la página de internet de perfil.com, y ahora aparece editando el site del diario Clarín, que nos sorprendió con algunas cifras recientemente de Comscore, que es la auditora, así como el IBC de los medios, o Ibope para la televisión. Comscore audita internet con cifras muy, muy impresionantes. ¿Cuánta gente se mete en el site de Clarín? ¿Cuántos argentinos? Bueno, supongo que serán la mayoría de argentinos, se meten en el site de Clarín por mes. Las métricas de los visitantes son unos 13 millones. Parte de esos argentinos también o extranjeros ingresan desde otros países. Claro, uno se olvida que en realidad se meten de cualquier lado. Claro, porque la potencia de una marca como Clarín, como La Nación, como las marcas periodísticas tradicionales también en cualquier otro país, traccionan mucho. Cuando vos vas a ver las estadísticas te dicen Google te trae tal cantidad de gente, pero ¿qué pusieron en Google para llegar
al medio. Claro. Y nosotros encontramos que mucha gente pone diario Clarín, Clarín, Clarín Deportes, es decir, vienen traídas por Google, pero porque la gente busca específicamente el producto. Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿no? Hay un empeño en el gobierno tremendo a través de la ley de medios por, bueno, es evidente, ya no es una sospecha, que es callar al Grupo Clarín y a todo aquel que quiera hacer un programa, un medio crítico del gobierno. Pero la gente se está informando cada vez más a través de Internet. 13 millones significa, yo quiero imaginarme que la gran mayoría son argentinos, 13 millones significa que un tercio de los argentinos prácticamente se informan a través de Clarín, que no es la única página que hay en Internet, ¿no? Porque recordemos que, si no me equivoco, el número 2 es La Nación, que también es un medio crítico del gobierno, el número 3, si no me equivoco, es Infobae, que hoy también es un medio muy crítico del gobierno. ¿Quiere decir que habrá llegado tarde el gobierno con la ley de medios? Indudablemente la ley de medios no contempla el tema de Internet y, como decís vos, si sumás a los grandes medios que tienen páginas de noticias, podríamos decir que la mayor parte de la gente que está conectada en la Argentina ingresa a esos medios. Claro. Es cierto que no es tan lineal la cosa porque vos hablabas de los 20 millones de argentinos en Facebook. Impresionante, ¿no? Sí, y ahí tenés una gran mayoría, un alto porcentaje que son menores de 24 años. Sí, sí, incluso hay muchos menores que no votan, por ejemplo, que son chicos, ¿no? Sí. Mi hijo tiene página de Facebook y tuvo que mentir la edad para poder sacársela. Y por eso ahí el desafío de los medios es también tratar de llegar a esa camada que podríamos decir no recibe el diario en la casa como lo recibíamos nosotros a esa edad. Es que los muy jóvenes no es que vieron a sus padres leer el diario, sino que ya los que son sub 15 ya no vieron el diario en la casa. Ya no lo vieron y entonces tienen una llegada indirecta hacia el diario a través de las redes sociales, porque lo que se difunde en redes sociales son artículos que son de su interés, pero ellos hacen una selección, digamos, como es un menú a la carta. Ven en Facebook cosas que replican sus amigos o gente de su generación, notas interesantes para ellos, pero que no son todo el diario, en este caso Clarín o La Nación. Pero por eso es un público que tampoco hay que desmerecerlo y hay que tenerlo en cuenta y tratar. El desafío es cómo acercar a esa gente que está en las redes sociales al diario. Cuando la presidenta aprovechó los otros días la gaf, la macana que se mandó al diario El País, te recuerda que publicó una foto de Chávez que no era, una foto falsa de Chávez ahí entubado. Y a mí me sorprendió lo rápido que saltó en las redes sociales. El diario El País no la publicó en Internet, sino que la quería publicar primero, la publicó de hecho primero en papel, y llegó a Internet una foto, seguramente sacada con un celular, de la tapa del diario de esa madrugada. En América Latina todavía no nos habíamos acostado todos, y entonces el escándalo estalló en América Latina. Pero ¿no te sorprendió lo rápido que salió por Internet? ¿O hubo una mano medio negra? Que en Internet a los 10 minutos ya se sabía de dónde había salido esa foto trucha. Sí, además si vos recordás en el artículo que hace de descargo al segundo día el diario, donde dos periodistas del País cuentan, hacen el raconto de todo cómo se hizo. ¿Cómo llegó eso? Se justifican. Se dejó de ver por 5 minutos Twitter. Y eso fue un momento fatal, porque en Twitter enseguida se empezó a replicar que esto era un fallo por una cuestión de las redes sociales. Una semana atrás ya había circulado algo similar desde Venezuela y que se ve la gente del País no lo vio, pero ellos entendieron rápidamente, si no lo entendían hasta ahora, cómo funcionan las redes sociales, porque fueron ridiculizados en 5 minutos. Podría haber sido, yo pensaba, quizá El País se salvaba de, digamos, el 80% del papelón que sufrió si publicaba primero la foto en su página en Internet y después de última la levantaba, pedía disculpas y pasaba inadvertido el tema. Igual hubiese sido un papelón. Sí. El tema es, sí, como decís vos, hoy no podés, la primicia dejó de existir, la exclusiva casi que va en el mismo sentido. Entonces
todas las de perder el diario si no tenía bien chequeada la foto, cosa que indudablemente ellos mismos dicen, no llamamos a nuestro corresponsal en Venezuela por temor a que se filtrara la información. Lo que había que hacer era chequear la información antes de que se filtrara. Tener un corresponsal o un sistema de comunicación un poquito más confiable con el corresponsal en Venezuela. Sí, y es imposible esto que vos decís, que un medio diga, recibimos esta foto de Chávez. ¿Será Chávez? Eso no lo puede decir un medio, pero sería genial porque le hubiesen contestado rápidamente varios tuiteros de Colombia o de acá, de Venezuela o de Argentina. Que no. Eso circuló hace unos días en la red y es un fotograma de un video de YouTube. Claro. Y cuando la ves a la presidenta ahora de nuevo en Twitter, evidentemente la presidenta había empezado tuiteando, no digo en persona, pero por lo menos dictando los tweets, quedaba claro, y después la cuenta de Twitter de Cristina pasó a ser una cuenta de un presidente más. Yo siempre digo que yo sigo a todo presidente que tiene una cuenta de Twitter, no hay nada más aburrido en Twitter que seguir a un presidente, porque generalmente te ponen, acabamos de firmar la ley del no sé qué, nunca te van a tuitear nada apasionado, digamos. Y ahora Cristina, aunque no sea ella la que escribe, supongo que tiene un escriba, pero el tono, el estilo es muy Cristina, volcado al Twitter. ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? Yo creo que es una medida inteligente para hacer lo que le gusta hacer el gobierno, que es hablar, emitir el mensaje y no recibir repregunta. Hace un tiempo, podríamos decir que los gobiernos preferían a los blogueros porque los blogueros difundían su mensaje y cuestionaban poco al gobierno, es decir, mucho menos que un periodista que va a una conferencia de prensa y puede preguntar. En este caso, la presidenta elige un canal como Twitter donde solo emite, no recibe en principio las respuestas ni preguntas y ella tampoco contesta, y parece a simple vista una gran forma de manejar la agenda, porque si salís un sábado a las 6 de la tarde a dar como presidente mensajes en Twitter, sabés que el domingo a la mañana vas a tener la tapa de los diarios si dijiste algo importante. Sí, como la carta de Daín en Facebook, exacto, por ejemplo, ¿no? Que fue una bomba. Pero yo creo que eso tiene otra contra, porque ni bien la presidenta emite sus mensajes irónicos para atacar a alguien o para enfrentarse con un opositor, hay una gran cantidad de gente en Twitter o en Facebook que empieza a desarmar rápidamente el discurso. Claro. Lo que hacíamos los periodistas tal vez al otro día tratando de analizar su mensaje, ahora lo hace mucha gente, incluso periodistas que están en la red, casi en forma simultánea. Ahora un diario en Estados Unidos acaba de sacar un programa, un robot que online, mientras dice un discurso un político, puede decirte si está diciendo una verdad o una mentira. Es decir, va chequeando la información online. Bueno, nosotros acá en Argentina tenemos un sistema similar que es cuando la presidenta da un discurso en cadena nacional, si uno sigue por Twitter o por Facebook... Estalla el Twitter. Estalla el Twitter y muchas veces las contradicciones ya quedan aclaradas, ni bien habló la presidenta. Claro, un caso típico, yo recuerdo, fue cuando la presidenta criticó, le encanta criticar a Macri con el tema del subte, y lo criticó porque había subido la tarifa. O el Cospel a 3,50. Lo primero que salió por todos lados es el recuerdo de la tragedia de Once. Exactamente. Con lo cual, no sé si no fue contraproducente. Sí, yo creo que ese costado, no sé si lo están viendo los estudiosos de comunicación que tiene el gobierno, pero hoy la red social te sirve, sí, para dar un mensaje, pero también tenés la respuesta inmediata y muchas veces te desarma el discurso. Claro. Desde distintos aspectos, porque como hay especialistas en cada tema, es decir, el otro día anuncia el tema de ganancias, inmediatamente muchos se enteraron que el nuevo mínimo no imponible no iba a ser más dinero en su bolsillo. Claro. Es decir, que ni siquiera tuvieron que esperar al lo primero que tuitearon los que entienden algo es, bueno, pero esto se aumenta antes de las paritarias, de aquí a un mes, 2 meses, toda esa plata se la comió la inflación, o se la comió el propio aumento que van a tener los propios empleados. Por eso digo que es un arma de doble filo, pero claro, tiene la seguridad de que cuando habla, cuando emite ese mensaje, es como si fuese un discurso en el atril y sin necesidad de convocar a cadena nacional o estar
en un programa de televisión. Lo hace, como decís vos, dictándole a un secretario. ¿Crees que ante esta realidad, que creo que es bastante nueva, donde a través de las redes sociales se contribuyó, yo siempre digo, se contribuyó a convocar para el 13S, después el 8N, los medios tradicionales tuvieron un rol muy importante, ¿no? Porque al mostrar la manifestación se retroalimenta. Creo que ese es uno de los verdaderos motivos por los cuales la ley de medios, por ejemplo, no permite que un privado pueda encadenarse en todo el territorio, pero demostró el poder de las redes sociales, indudablemente. Que el gobierno tenga planes de, por lo menos yo lo escuché, de controlar Internet también. Yo creo que es un deseo imaginario, pero es un deseo casi que está en la naturaleza del kirchnerismo, poder controlarlo todo. Va a ser difícil, porque incluso en países con una tradición de mano dura ha sido muy difícil por el desarrollo tecnológico, pero... ¿Como por ejemplo China? Sí, digo, siempre vas a encontrar alguna forma de poder vencer la censura a través de alguna cosa que... Porque la pregunta, por ejemplo, en el caso de Facebook. Sí. Se anima, yo lo veo a Twitter como que es la red rebelde de alguna forma, pero Facebook es como, qué sé yo, tratar de controlar el Facebook de 20 o 20 y pico millones de argentinos. Es como medio difícil, ¿no? Es muy difícil y además, como decías vos en el caso de las convocatorias que se hicieron, la primera convocatoria se hizo puramente a través de redes sociales. Los medios fueron muy atrás y yo creo que sorprendió no solo a los políticos, sino también a los periodistas por el grado de penetración. Pero otras convocatorias parecidas, hubo una convocatoria para el 6D que no pasó nada, que iba a ser el previo al 7D, que el 7D tampoco pasó nada, pero y hubo varias fechas más que pulularon por la red y no pasó nada. ¿Por qué algunas funcionan y otras no? Porque yo creo que hay esa especie de confusión que por ahí militantes ligados al oficialismo intentan para debilitar las convocatorias, es decir, poner 3 o 4 fechas distintas, empezar a hacer ruido alrededor de una convocatoria, no logra efecto porque todos, o por lo menos se sabe cuál es el núcleo de la gente que está organizando eso, y esas convocatorias que se largan un poco a tontas y a locas no tienen éxito. Nosotros vemos, convocan para distintos días, pero finalmente hay un día que se impone y que yo creo que ese es el día donde la mayor cantidad de la gente que está en red, podríamos decir, haciendo escuchar su voz, coincide. ¿Cuántos son los que realmente, digamos, son la punta de la pirámide que convoca? Yo creo que son varios, hay algunos referentes, pero la gente se organiza, por ejemplo, un caso me comentaban de una señora de un partido de la provincia de Buenos Aires, organizada a través de un Facebook con pocos amigos, 200 o 300 amigos, organizó un viaje en un medio de transporte alquilado para venir a una de las protestas. Eso era impensable, no hace 10 años atrás, hace 5 años atrás. Cuando murió Kirchner, Twitter estaba, digamos, empezando a tener masividad. Cuando asumió Kirchner no existía Facebook, ni existía Twitter. Es decir, que las redes han cobrado un protagonismo que es vertiginoso. ¿Y cuál es el próximo, el 22F? Yo veo mucho el 22F, que es el 22 de febrero, la fecha que se conmemora el primer aniversario de la tragedia de Once. Y lo veo circular mucho por Twitter. ¿Podrá ser algo así como un 8N? Yo creo que esa fecha está planteada desde la última protesta y que tiene que ver con la tragedia de Once, con el 22 de febrero, cuando se va a producir un año. E indudablemente creo que va a ser muy, muy fuerte. No puedo dimensionarlo.
comparado con los Porque anteriores. el gobierno se nota que está tratando de desactivarlo. Tiene por un lado al ministro del Interior y de Transporte, Florencio Randazzo, que promete para, no sé si para el 22 de febrero, pero para esa fecha una especie de revolución del transporte. Habrá que ver si se puede hacer en estos pocos días todo lo que no se hizo en 10 años. Y por otro lado, la justicia está avanzando, ¿no? Hay muchos que dicen que Schiavi va a ser la María Julia del gobierno de Kirchner. ¿Habrá aprendido el gobierno a desactivar esas cosas? Digo, porque es interesante, porque podría entonces desactivar otra, no sé, la inseguridad, la inflación, tantas otras, ¿no? Sí, pero el tema es que por este efecto de red también, la convocatoria no tiene un solo motivo, un solo objetivo. Hay distintas críticas que se reúnen en esta masa que parece difícil de discernir, y cada uno tiene un reclamo diferente y confluyen en esa jornada de protesta. Pero por diversos. Claro. Va a ir mucha gente a protestar por la inseguridad y por la inflación, además del 22F. Una crítica que hacen los políticos es: no hay un liderazgo para esa protesta, no hay un discurso común, pero bueno, esa es la naturaleza de la red. Es así, por más que Cristina diga hace un partido y gana elecciones, es así. Es ahí donde hay multiplicidad de voces. Darío, vamos a una pausa y te voy a invitar a escuchar una entrevista que para mí es imperdible con una mujer, yo diría de las más interesantes que conozco, que es gurú del periodismo y gurú de la meditación. Ahora venimos. La hora de Maquiavelo. Producir más, conservar más, mejorar la calidad de vida. Ese es nuestro compromiso de agricultura sustentable. Y para eso trabajamos todos los que hacemos Monsanto. La hora de Maquiavelo. Bueno, yo le confieso que hice hace muchos años uno de estos cursos de la Fundación El Arte de Vivir, de respiración. Después no seguía el tema, pero me pareció bastante útil. Y ahí conocí a una mujer sumamente interesante, se llama Beatriz Goyoaga, es una española que yo la conocía de hace muchos años, de haberla leído, porque escribía para el Wall Street Journal, porque escribía para diarios ingleses muy importantes que se traducían después en Argentina, sobre temas económicos, financieros, de política internacional. Y esta señora un día volvió como gurú de la meditación y de la respiración, al lado de este hindú, Ravi Shankar, que estuvo en la Argentina el año pasado y que realmente se generó todo un escándalo alrededor de su visita porque, digamos, la prensa militante, para llamarla de alguna forma, por el hecho de que Macri había organizado una especie de meditación multitudinaria en Palermo, bueno, le tiraron que el hombre era un evasor, que era todo trucho, etcétera, etcétera. Y después de ese escándalo, Beatriz Goyoaga visitó a la Argentina, tuvimos la suerte de entrevistarla. Vean lo que opina del periodismo argentino, una mujer que realmente es una verdadera gurú del periodismo, además de la respiración y la meditación. Sin estrés, sin violencia, sin agresividad, sin tener que vivir detrás de la reja. Ahí me diste el pie, ¿no? Ahí me diste el pie. Una sociedad sin agresividad y sin violencia. Cuando viniste, cuando vino Ravi Shankar, te habrás dado cuenta del grado de enfrentamiento que tiene toda la sociedad, pero particularmente el periodismo, o sea, tus colegas, tus ex colegas, para los cuales, para una parte del periodismo, venía un gurú a dar una charla de respiración y para la otra parte del periodismo venía un evasor, un delincuente, a hacer un negocio con Mauricio Macri o algo por el estilo. Y los que lo seguían, por supuesto, eran todos idiotas. ¿Cómo viste? Empecemos por el periodismo, después veamos el resto de la sociedad. Me entristeció terriblemente ver el poco nivel que tiene. Cuando yo empecé a trabajar con el Daily Mail, hace 30 años, lo primero que me dijeron: tú no puedes publicar una nota que no tenga al menos 2 fuentes y una tercera por si hace falta consultar.
Entonces a mí me sorprendió que en diarios muy importantes del país se pueda publicar un artículo con 0 fuentes. Yo después he ido a ver al editor, al gerente general, he ido a ver al director de la página, he ido a ver a los diferentes medios para preguntar cómo es posible, dónde están las fuentes. 0 fuentes, simplemente un señor que por H, B o Z dijo esto y sale en la primera portada. Eso dice de la prensa de que tenemos que revisar los valores de un periodista y que tenemos que empezar de nuevo a decir solo podemos publicar lo que nos consta. ¿Y por qué te consta? Porque lo dice esta persona, que esta persona es tal y cual, o porque lo dice, tienes que tener las fuentes. Esto fue lo primero que yo aprendí con la prensa extranjera, que no puedes publicar nada si no tienes 2 fuentes fidedignas y una tercera para consultar. Entonces, y después este enfrentamiento que es casi... A mí casi me parece irrisorio, solamente cuando te hace daño, como a mí me hizo daño personalmente, entonces ya no me parece de irrisorio, pero es que es ridículo como puede haber, me suena al chiste que dice el editor, le dice al periodista, escríbeme una nota sobre Cristo, y dice el periodista, ¿a favor o en contra? ¿Ya? Eso me suena a una redacción argentina. No me quiero meter con la prensa argentina porque yo no soy quien. En mi rol de instructora del arte de vivir, yo aprendo a decir, aceptar a las personas como son, pero enseño a que las personas acepten a los demás como son, pero que tomen responsabilidad por las sociedades que tenemos. Somos responsables por la familia que tenemos, somos responsables por los barrios que tenemos y